Ahí creo que ya empezó a cargar. Ustedes están viendo en este instante mi presentación, una presentación PowerPoint. Sí, señor. Ya Listo, ahora sí se visualiza. muy bien. Entonces, les voy a compartir primero que todo la asistencia. Voy a estar pasando de la presentación al... Aquí en el chat les voy a dejar entonces el registro de la asistencia y después cuando ya esté creado este CIPAS, les envío también la evaluación. Agradezco que llenen todas las casillas, el grupo al que pertenecen, y cuando digo el grupo es el grupo del colaborativo, el correo institucional, el nombre completo, el número de identificación. Todos esos datos son muy importantes porque digamos que estas actividades la universidad quiere implementarlas y validarlas, y si no tenemos el registro, lógicamente empiezan a, a, a ver como esos obstáculos para que se den estos encuentros. Entonces, por eso es importante también llevar esa asistencia. Bueno, cualquier cosa me pueden interrumpir y me van diciendo. Yo voy a arrancar eh, con una presentación que tengo, pero también vamos a hacer unos ejercicios porque así sea, ejercicios básicos de cómo hacer el trabajo y esto y cómo avanzar a buen ritmo para que ustedes puedan terminar estas actividades y no se vean, digamos que en últimas, alcanzados de tiempo o corriendo a última hora para entregar esta actividad. Vuelvo y pregunto, ¿ahí están viendo la presentación? ¿Ven bien la presentación? ¿Me confirman, por favor? Sí, señor, ahí se ve perfecto. Listo, perfecto. Entonces, tenemos lo siguiente. Vamos a hablar entonces de los elementos, de los bioelementos. Ayer en la web conferencia, más que precisar cosas puntuales sobre esto, se ahondó mucho en la guía y en lo que busca por lo menos la actividad. A pesar de que se dieron bastantes pautas sobre qué es lo que se quiere o qué es lo que se pretende que ustedes consulten y el conocimiento que apropien, ¿no? Entonces, esa es unos elementos muy importantes. Y aquí vamos a situarnos como seres vivos que somos, porque a veces como que se nos olvida eso y que estamos hechos todos de la misma materia y que somos realmente a veces la misma cosa que el ser más simple que nosotros conozcamos, aunque en la naturaleza no existen seres sencillos, ni simples, ni nada de eso, solamente es nuestra propia visión de cómo percibimos el mundo. Y hay unos elementos requeridos entonces para todos los seres vivos. Y aquí nos dice que más del 97% de la mayor parte de todos los organismos están compuestos de estos compuestos que aquí nos dicen que están en rojo, que es el hidrógeno, el carbono, el nitrógeno, el oxígeno, el fósforo y el azufre. Creo que algunos de ustedes en el pénsul que tienen vieron ya, creo que química orgánica, lógicamente ya tienen algo de base sobre esto y eh, lo que vamos aquí es a retomar, porque es muy importante tenerlo siempre presente, no solamente desde el punto de vista del conocimiento general, sino desde su punto de vista, desde su quehacer o desde su profesión.
van a necesitar conocer porcentajes de carbón, porcentajes de nitrógeno, si son ingenieros de alimento, o las proporciones de unas biomoléculas que van a encontrar, por ejemplo, en una determinada droga, si son regentes. Eso es muy importante que lo empiecen a tener en cuenta. Y estos son el bloque grande de elementos que nosotros tenemos. El carbono, recuerden que el carbono es como la base, es esa estructura sobre la cual se van anclando otros átomos, principalmente el hidrógeno, que va acompañando todas las cadenas que son hidrocarbonadas, el nitrógeno, que acompaña para formar varios grupos funcionales, lo mismo que el oxígeno, el fósforo y el azufre. Pero también existen otros tipos de elementos muy importantes que en algunos seres vivos son los 5 iones más importantes, como son el calcio, el cloro, el magnesio, el potasio y el sodio. Sin estos iones, pues lógicamente no podría darse parte de lo que conocemos de la misma dinámica de los seres vivos, porque gracias a ellos se puede dar el impulso nervioso. Gracias a estos iones se pueden dar intercambios iónicos que permiten pequeñas cargas eléctricas. Nada más el hecho de pensar en este instante está asociado a que están presentes esos iones en las terminales de las neuronas, nerviosas de las neuronas. Entonces, esto es muy importante. Y aquí hay otro grupo de sustancias que se llaman oligoelementos, o sea, quiere decir que son en muy pequeñas cantidades que se requieren. Y dentro de estas, todas las que están en verde, vamos a tener el boro, el aluminio, el silicio, el cromo, el magnesio, el cobalto, el níquel, el cobre, el zinc, el cadmio. Todas y algunos de estas sustancias se conocen como metales pesados porque se nos pueden acumular, pero también son muy importantes porque muchos de ellos se pueden asociar con enzimas o con hormonas y hacen unas moléculas, hacen parte de unas moléculas que se llaman complejos, que permiten, por ejemplo, como en el caso de la hemoglobina, que se transporte el oxígeno en los glóbulos rojos. Entonces, esto es muy importante empezarlo a entender. Y ustedes ven, incluso cuando llega un paciente o muchos de ustedes se han dado cuenta, o porque llevaron a algún familiar suyo, o porque han estado en una clínica, que lo primero que colocan en un caso de emergencia son bolsas, ya sea o con azúcar, con destrozas principalmente, o con estos tipos de iones para estabilizar a un paciente. Entonces, así de importante es que si eso no se hace, una persona puede morir en cuestión de minutos. Entonces, hay una serie de biomoléculas que hacen parte de todos los seres vivos. Mire, esto es realmente fascinante. A veces con nuestro agite y con todo lo que tenemos a diario no nos damos cuenta de la realidad, que estamos hechos todos de la misma cosa, que algunos de todos estos seres vivos que ustedes ven aquí, un hongo, un árbol, o las bacterias, ese reptil, incluso parte de esos átomos está formando en este instante su biomasa, lo que usted considera que es su biomasa. Y recuerden una cosa, ustedes comieron esta mañana, desayunaron, almorzaron y muy probablemente antes de llegar a esta reunión cenaron. Y lo que realmente consumieron en su mayor parte fueron otros seres vivos. Espérenme en un segundo porque escuché un ruidito, no ahí me estén pidiendo para entrar. Qué pena con ustedes, pero me toca así.
Sí, exactamente. Entonces, es muy importante empezar a entendernos un poquito como para ir comprendiendo que somos parte de la misma dinámica. Entonces, es eso. Entonces, en bioquímica es el estudio de las sustancias y de los procesos químicos que ocurren en plantas, en animales, en microorganismos y en los cambios que sufren durante el desarrollo de la vida. Entonces, esta misma biomasa va a formar ya sea azúcares, ya sea en algunos casos proteínas, ácidos nucleicos que nosotros vamos a consumir y nos van a ayudar a formar parte. Y toda esta biomasa para que se forme, se necesita también que nos lleguen los insumos no de la tierra, sino de afuera. Si no nos llegan esos insumos de afuera, la vida en la tierra tampoco existe. A veces nos toca como ver todo desde una parte holística para entendernos y pónganse a pensar ustedes que donde no nos llegue la luz no hay energía, no hay energía química, lumínica y química que se transformen en la fotosíntesis, el proceso de fotosíntesis para hacer la glucosa y nutrirnos nosotros como heterótrofos, e incluso las plantas que sostienen toda la vida y todos los seres que son capaces de producir esos elementos base. Y eso nos llega del sol, con la energía lumínica, parte de los átomos que nos componen también nos llegan del espacio. Entonces es muy importante empezar a entendernos un poquito más y también de valorar, porque al fin y al cabo no se trata solamente de tener unos conceptos, sino qué van a hacer ustedes con esta información, cómo se van a empezar a entender. Y aquí tenemos que hay un poco de unas sustancias que son sustancias inorgánicas, alrededor de un 70%, las sales inorgánicas un 5% que conforman los seres vivos. El átomo estrella, por decirlo aquí, es el carbono que tiene cuatro valencias que permiten que se den otras interacciones con otros átomos. Hay otros átomos que también pueden tener, pero este es especial y es de lo que estamos hechos. Por eso es que si ustedes dejan una comida cuando están cocinando en la cocina y se van, muy probablemente cuando lleguen, si no hay un incendio, van a encontrar una cáscara negra. Todo está carbonizado. Y ese carbón, pues es parte de lo que quedó, porque todo el resto del agua se evaporó, las sales quedaron muy probablemente las pocas ahí, y otros elementos también volátiles pueden haber salido. Y lo único que nosotros vemos concretamente allí es el carbón. Y dentro de esas sustancias orgánicas, entonces vamos a hablar de las proteínas, que conforman un 15%, los lípidos el 8%, los carbohidratos en un 2% y los ácidos nucleicos un 2%. Vamos a entender cada una de estas moléculas, por qué, para qué y cómo funcionan, y algunas, como nos hablan en la guía, nos hablan de la estructura, la cantidad de carbones y algunas funciones biológicas, como puede que no las tengan, porque algunos de estos, digamos que en el caso de carbohidratos o lípidos, son modificados y tienen unas funciones específicas, como ya vamos a ver, o como ustedes lo van a entender en alguna de las lecturas que hagan o en el transcurso de otras materias. Por eso es que conceptos que ustedes están tomando ahora son muy, pero muy importantes. Bueno. Aquí vemos el carbono y vemos nuevamente los elementos que son estrellas, el nitrógeno, el fósforo,
el azufre y el hidrógeno. Este de aquí del primer grupo, este de acá, y es el nitrógeno, que son los principales. Y estos son en pequeñas cantidades algunos que se encuentran. Yo alcancé a decir que el carbono es como ese átomo estrella y es un átomo que permite la unión con cuatro. Espérenme a ver si aquí como que me permite hacer lapicito, me parece. Bueno, ya lo busco y sigo hablando. Permite esa unión con cuatro átomos, o sea, tiene cuatro valencias, o sea, él puede combinarse con cuatro átomos, por eso forma unas cadenas largas en las cuales pueden estar unidos carbono, 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 y en el átomo del extremo que le quedarían tres valencias. Los átomos que están dentro de la cadena, a cada uno le quedan dos valencias, porque cada una de las valencias está unida a un átomo de carbono que le sigue, y por lo general ese átomo acompañante puede ser hidrógeno en mayor proporción, pero también está el oxígeno, el nitrógeno y el azufre, como vemos. Y esas uniones que forman ese tipo de átomos se llaman enlaces covalentes. Cuando se comparten electrones, o sea, recuerden algo por allá de química, este es el modelo atómico más o menos, y dos átomos se unen y comparten electrones, entonces eso se llama enlace covalente. Hay otro tipo de enlace que es iónico, en el cual uno cede electrones, por ejemplo, el cloruro de sodio. El sodio le cede el electrón al cloro para permitir esa unión, y es una unión lógicamente mucho menos estable que esta, que es un enlace covalente. Bueno, además de la primera actividad que ya se había hecho, digamos que también surgió otros tipos de interacciones. Allí las llamamos interacciones. ¿Por qué estoy recordando esto? No es por otra cosa, sino por tener la idea completa, porque si no, a veces dejamos media idea por fuera. Y estas interacciones son muy, pero muy importantes. Así como el enlace iónico es importante en las biomoléculas, porque gracias a esas uniones, los carbonos uno tras otro se pueden unir, y esos átomos de hidrógeno y de oxígeno se pueden unir gracias a través de este tipo de uniones. En este caso, las interacciones van a permitir que esas mismas biomoléculas, en el caso, por ejemplo, de los ácidos nucleicos, como vamos a ver ya en la otra sesión, permita que se separe la doble hebra de ADN para que sea copiada. Porque si fuera al interior con enlaces covalentes, no fuera posible que se diera una copia de ese ADN. O sea, la naturaleza está tan estructuralmente y armónicamente consistente que permite eso, y uno pues a veces no entendemos bien cómo puede darse esos arreglos arquitectónicos tan espectaculares y sobre todo tan funcionales. Entonces, la electronegatividad, entonces tenemos que recordar que es esas relaciones que hay entre unos átomos o unas moléculas, donde unos van a tener o unas cargas positivas o unas cargas negativas. Me explico. Veamos este ejemplo. Aquí vemos el agua. Esto que estoy señalando es el agua. Por favor, me confirman si ven el cursor. Qué pena estar preguntando, pero yo quiero estar seguro. Y sí, cuando no, sí, listo. Sí, cuando no vean o cuando esto, me dicen inmediatamente, por favor.
Entonces, este que vemos aquí, hidrógeno, oxígeno, es una molécula de agua. Aquí hay otras moléculas de agua. Ustedes ven acá. Pero estas moléculas no están unidas covalentemente, están interaccionando entre ellas gracias a esa electronegatividad que existe. ¿Entre quiénes? Entre el hidrógeno, que tiene unas cargas positivas, y el oxígeno de otra molécula de agua que permite, que tiene cargas negativas. Estas uniones momentáneas permiten esas propiedades físicas del agua: la cohesión, la adhesión, la evaporación, todas esas propiedades. Si no fuera así, no se daría. Si aquí hubiese un enlace covalente, ¿cómo se evapora el agua a estas condiciones ambientales? Sería imposible, o sea, no se darían ese tipo de reacciones. Y los puentes de hidrógeno, que son estos que se dan entre oxígeno y nitrógeno, o nitrógeno y nitrógeno para el caso de los ácidos nucleicos. Entonces es importante que ustedes empiecen a comprender esto, que no son temas disgregados, sino que si no se tiene la concepción del todo, pues lógicamente va a ser muy difícil entender. Y aquí tenemos el otro tipo de interacción, que son fuerzas de ion dipolo, en el cual hay moléculas como estas, que son de agua, que están interaccionando con el sodio. En este caso el sodio es un ion, y las cargas negativas con las cuales hace interacción provienen del oxígeno del agua. Realmente el agua pura no existe como tal en la naturaleza. El agua existe no es que no existe el agua pura, o sea, solamente agua. Sí se puede sacar con agua destilada, ustedes en un laboratorio lo pueden hacer. Incluso si ustedes se toman un agua de estas, muy probablemente van a sufrir algunas afecciones o diarreas o alguna cosa, porque nosotros no estamos hechos para tomar agua pura. Nosotros necesitamos agua con mezcla de minerales que traen o porcentajes de cloro, de porcentajes de sodio, algunas traen calcio. Por eso es que en los acueductos están a toda hora midiendo que no vengan aguas muy duras, o sea, aguas que traigan o carbonatos o aguas que traigan hierro, demasiada carga de hierro, magnesio, todo eso. Entonces, como para que ustedes también tengan esa idea allí. Bueno, entonces ya en concreto vamos a empezar con las primeras biomoléculas. Pero antes voy a hacer un alto aquí y vamos a hacer el siguiente ejercicio. Voy a salir un momento de acá. Y bueno, por aquí no ha entrado nadie más. Sí, por aquí hay una chica pidiéndome. Listo. Por favor, a las personas que están llegando a esta hora, les pido también que llenen este listado de asistencia que les compartí aquí en el chat. Es muy, pero muy importante, porque es como garantizar que estos encuentros se sigan dando. Bueno, chicos, resulta que ayer también escuché en la web conferencia, digamos que algunas inquietudes relacionadas con el tema de los libros, de la información, y uno a veces, bueno, listo, uno dice, hay esa probabilidad que se dé. Además la información a veces pues digamos que la requiere uno en un momento dado, y esto digamos que se presentó una cuestión. Por favor. Y
hubo una falta de conexión o ustedes no tuvieron el tiempo, en ese momento fue más lento, cosas así. Pero eso, a pesar de que hay una bibliografía sugerida, no es excusa para dejar de hacer eso, porque ustedes pertenecen a una generación donde todo lo tienen a la mano. O sea, con eso les digo todo. Así que vamos a hacer un ejercicio relacionado con la búsqueda de la información en la web. Y también, pues, esto va a ser corto porque quiero seguir con el tema, no cortar mucho para cumplir con lo que tenemos presupuestado. Y también quiero que vean, creo que tengo un documento abierto acá. Ah, sí, tengo un listado abierto. Bueno, no importa, yo estaba trabajando un artículo, ahorita lo abro y les muestro qué se hace. Y esto no es porque esté en la guía, chicos, es porque sencillamente tienen que aprender a ser pulidos para trabajar y tienen que aprender a ser, digamos, esas personas a las cuales el día de mañana los retos del país los tienen que abordar. Porque a uno no le puede pasar este país así como si nada, esperando que los demás hagan, no. A veces nos toca ponerle también lo que decimos común y corriente, el pararnos y decir, no, esta también es responsabilidad mía, y desde esa formación es que tiene que nacer esta responsabilidad. Entonces, mire, chicos, vamos a hacer 2 ejercicios acá. Primero, búsqueda de la información. Yo no quiero que empezar que alguien me entregue un documento plagiado, porque eso no tiene sentido. El periodo pasado se presentó, desafortunadamente una chica, una perdió y la otra pues le tocó llamarme y decirme que sí, que no quería. Entonces, evitémonos eso. Mire, eso es como cuando usted está en una empresa y le dice el jefe, ¿sabe qué, Mario? ¿Por qué no me pasa el informe para este mes, a ver cómo no fue? Y entonces usted llega y le dice a Pedro, oiga, Pedro, présteme su informe y lo cuadro. No, eso, dígame, ¿qué presentación tiene eso? Ninguna. O sea que no nos podemos acostumbrar a quedarnos así. Y esto no es, digamos, de ustedes. Este es un proceso en el cual tiene que irse acostumbrando todos, porque digamos que en el país nos cuesta trabajo escribir, pero nos cuesta trabajo escribir porque no leemos. Mientras que no leamos, muy difícil es que nos broten ideas. Usted no le puede pretender pedir a su cerebro sacar cosas cuando usted no le ha echado a ese cerebro nada. Entonces, hacia allá quiero ir para que tengan una base. Entonces, confírmenme si ya están viendo la página, cualquier página. Bueno, esta es de la UNAD. Ahí ya están viendo, chicos. Listo, bien. Entonces, mire, vamos a hacer este ejercicio para que no se vayan por la información. Aquí yo, primero que todo, vamos a buscar algo. Yo puedo buscar algo, mire, así como está acá. Y hoy en día, saber un idioma, otro idioma, especialmente el inglés, pues para ustedes debe ser mucho más fácil porque ustedes crecieron con televisores, con celulares, con un poco de información encima. Pero aún así, si no dominan otro idioma, eso tampoco es camisa de fuerza. Aquí en esto hay como 3 cosas que si ustedes le preguntan a estos traductores cuáles son los mejores traductores que hay en la web, aquí les arroja como 10, dentro de los cuales no está precisamente este, que es el que más usamos, que se llama, que es el de Google, que es el traductor de Google, pero bueno, vale,
Esto no es para que ustedes queden por eso. Pero entonces, ¿cómo buscar la información? Porque si yo voy a buscar algo de esta manera, como no está aquí, por ejemplo, ustedes van a ver, bueno, por aquí me botó 2 o 3 Wikipedia, definición, química, y ya, no salió de ahí. Pero si yo escribo y le doy, bueno, démosle al punto .co. Esta extensión cambia todo lo que tiene que ser con buscar la información. Una simple extensión como esta. Ya me manda incluso a páginas de universidades. Aquí ya no aparece ni Wikipedia, mire, me aparece Unirosario. Entonces ya uno abre otros documentos diferentes que me hablen. Bueno, este me está diciendo es que allí tienen esto, tienen que, mire, aquí me está hablando de un libro, incluso me busca tesis en español, las pueden buscar en español. Mire, por ejemplo, aquí ya me botó una bioquímica. Este es el ejercicio que yo quiero que ustedes hagan. Si quiere, vayan haciéndolo ahora y lo revisan. Y verá que es mucho más fácil. Y ayer el profesor Leonardo les dijo también que buscaran en Google Académico. Yo no sé si ustedes conocen Google Académico, pero aquí mismo en San Google le pueden colocar Google Académico y aquí antes de terminar uno de escribir como es todo, él le bota. Este tiene varias cosas, incluso yo puedo iniciar sesión y hay cosas que me están llegando a mí de información, de artículos o cuando usted tiene publicado artículos, le llegan notificaciones de Google Académico. Y yo entro aquí a este lado y él me bota de una vez todos los documentos. ¿Sí? Aquí este me dice que es de bachillerato, yo no sé, no lo voy a usar. Pero aquí hay uno de biomoléculas. Y aquí me dice que está en un repositorio de biomolécula. Entonces yo voy y lo consulto. Ahí lo está, creo que descargando. Esa parte es muy importante porque me va a botar información que es científica, que no es lo mismo. Yo sé que les va a llevar un poquito más de tiempo de pronto, pero mire chicos, si no empezamos a trabajar esto así, pues sí, nos vamos a acostumbrar a que todo va a ser lo primero que encontremos. Esta es otra manera de hacer las cosas y es una manera mucho más correcta. Mire, incluso, míreme esto, si a usted no le sirve lo que me está diciendo esto de acá, lo de bioelementos, aquellos elementos que mayoritariamente están presentes en la vida son el carbono, el oxígeno, nada más con eso que buscamos. Y no salió por ahí ni Wikipedia ni nada de esa cosa. Entonces, son otras formas de esto. Ahora, si ustedes hacen una búsqueda en inglés, vamos a buscarlo como están aquí, grupos funcionales. Cada país tiene sus propios, cada país tiene, en este sí es mejor buscarlo es en Google, no en Google Escolar, sino si yo voy a buscar algo, ya les explico por qué.
Porque en Google Académico voy a buscar más que todo artículos o tesis de trabajos de grado de universidades que han hecho. Pero en Google común y corriente es .edu.us, porque yo mejor me voy a las universidades gringas y la de allí es US. Si yo quiero que me dé documentos o de pronto algún libro, lo coloco como PDF y de una vez me empieza a botar solamente cosas. Mire, aquí me bota un texto en inglés. Pero esto no es para tenerle miedo. Entonces, hay lecturas que son muy transparentes y las que ustedes no puedan, pues se ayudan con los traductores que hay que eso y referencian el texto. Entonces, ahora vamos a ver cómo se hace una referenciación. Esto se quedó ahí. A ver, lo apuramos a ver. Listo. Mírelo, aquí me bota todo lo que yo quiero, de pronto, y no cojan y pasen esto y lo copien, lo pongan textual. Por favor, léanlo primero y tómense el trabajo de escribirlo. Eso de coger un texto y escribir ideas como tomándolas, como bordeando esas ideas desde ahí, eso se llama parafrasear. Eso no es ningún delito, ni fraude, ni nada, pero es mucho mejor que tomar un texto de internet y pegarlo. Y otra cosa, la universidad está implementando o ya está implementado un software para plagio. Resulta que incluso ustedes lo pueden consultar. Voy a averiguar con el ingeniero Miguel y le envío un video de eso. Y él les va a botar similitudes. Él no les dice ustedes hicieron plagio, no. Él les dice es cuánto hay de similitudes. Ahora usted dice, bueno, yo tomo esto del inglés, lo paso al español y listo. No hay problema, porque esto lo tomé del inglés. No es así. El software es capaz de identificar las palabras incluso cuando usted ha cambiado de un idioma a otro, así sea del chino, del japonés, del que sea, lo ha pasado el español, es capaz de hacerle el seguimiento y decirle de dónde tomó usted esa información. Esto se los digo como para que lo tengan presente. Y por último, para no demorarme mucho más en esto, resulta, chicos, que aquí hay un documento que es el de organizar la bibliografía. Entonces, un aplicativo. Este que yo uso se llama Mendeley. No voy a dar un tutorial de Mendeley, simplemente les voy a dar unas pautas sobre qué es Mendeley, cómo se puede utilizar Mendeley y cómo les puede a ustedes, digamos que cambiar la vida con los trabajos académicos. Ya les digo, aquí está abriendo, qué pena, no lo había abierto antes, ahora que me acordé, hay que hacerle algo aquí. Bueno, aquí ya abrí. Digamos que esto lo he ido buscando de la misma web. De la misma forma como les expliqué ahorita, yo busco la bibliografía para los artículos. Este es un artículo ahorita que estamos terminando y esto es bibliografía que he ido bajando de la red y que yo coloco la bibliografía acá. Entonces, aquí está, incluso me deja ver el artículo acá. Espérenme un segundo que está lento. Aquí ya me lo botó. Y yo lo tengo y sé de dónde saqué la información. Aquí me está hablando del test de la visión, que este artículo creo que ya lo terminamos. Y aquí está la bibliografía que yo utilicé. Ahora, esto se llama Mendeley, tómenlo. Yo vengo a un Word como este
Espéreme que creo que está desconfigurado, pero ya lo configuró. Aquí rápidamente en opciones para que ustedes vean la facilidad. O sea, las herramientas están, chicos, por favor, todas son una serie de herramientas que facilitan la vida. Listo, y ahí ya me está cargando, espéreme que lo termine, listo, acá. Le voy a aceptar. Vengo aquí a referencias. ¿No lo ha tomado? ¿Por qué no lo tomó? Listo, ahí ya lo tomó. Entonces, esa información, esto es como una cuenta de correo, haga de cuenta, esto de acá. Yo tengo que inscribirme, abrir una cuenta, bajar un software, instalarlo en el computador y todo eso. Pero yo tengo esto, mire, aquí ya está aquí. Y yo puedo aquí decirle que inserto toda la bibliografía. O sencillamente me está diciendo que cambie a una de las normas que están acá. Mire, más estilos. Está Nature, está IEEE, está Chicago Manual. O sea, ¿cuántas normas hay? Hay todas las que ustedes quieran. De todas las revistas científicas piden normas distintas. Entonces yo me ubico donde quiero que esté aquí. Bueno, aquí, punto, terminé. Voy a insertar mi referente. Le doy aquí, voy a meter este. Listo, ese. Y le vengo acá y coloco. Eso no voy a hacer un tutorial de esto. Simplemente le estoy dando a conocer la esta. Y aquí ya me quedó incrustada la esta. Y al final yo vengo, bueno, aquí. Yo vengo aquí y le digo insertar la bibliografía. Digamos que este es el final del trabajo. Y quiero que me la inserte ahí. Y mire, ahí me quedó insertada la bibliografía. ¿Cuánto me demoré en eso? Esa herramienta ya está, chicos. Yo le dejo ahí a ustedes para que revisen eso. Bueno, ¿entendieron esta parte? Entonces ahí quedó Mendeley para que ojalá se interesen y empiecen a buscarlo. Vamos entonces a seguir con la presentación. Cualquier duda que tengan, pues me van diciendo. Vuelvo otra vez y les insisto con el registro para que quede. Y aquí entonces, por favor, me dicen si están viendo ya la presentación para continuar. Sí, señora, eso está bien. Bueno. Bueno, chicos. Entonces, sigamos. Vamos a empezar entonces con los carbohidratos. Voy a adelantar un poquito a esta que creo que me quedó más arriba. Listo, y ahora me devuelvo a esa. Muy bien. Y tenemos entonces que los carbohidratos lógicamente están conformados por carbono, tienen hidrógeno, oxígeno en una proporción que es 1, 2, 1. Entonces, 1 de carbono por 2 de hidrógeno por 1 de oxígeno. Esa es la proporción de todos. Y estas son la principal fuente de energía para los seres vivos. ¿Eso qué quiere decir? Que no, hay una disposición constante de glucosa, especialmente en la sangre, en el caso de nosotros, como mamíferos,
que cuando no esté los suficientes niveles de glucosa, lógicamente una persona se desmaya. Entonces, lo que llamamos le dio la pálida, se bajó el azúcar y perdió el conocimiento. O sea, necesitamos un flujo constante de esta sustancia, y esto es una de las principales funciones de los carbohidratos, que sean energía, pero no es la única. O sea, los carbohidratos son la parte estructural, como en la quitina, como lo vamos a ver más adelante, o en la celulosa de la madera. Hacen parte también de sistemas de reconocimiento celulares, o de las células asociadas a otras estructuras como lípidos. Allí vamos a encontrar, cuando ustedes hablan de los grupos sanguíneos, son terminales de azúcares que permiten ese reconocimiento y que dan cada azúcar es diferente y dan un nombre a ese antígeno. Puede ser A, puede ser B, o puede ser el O cuando no existe ese antígeno sobre la superficie de la célula. O sea que es constante. Entonces, de aquí tenemos las primeras fuentes, son los monosacáridos, y que son azúcares, digamos que simples, pero también tenemos los oligosacáridos, que están conformados por de 2 a 10 unidades, y los polisacáridos, que son más de 10 unidades, y en algunos casos son estructuras bastante largas, como vamos a ver. Aquí vemos el ejemplo de los monosacáridos. Más agua que hay una enzima, se produce la hidrólisis, y el disacárido, en este caso tenemos la maltosa, que está formada por una glucosa más otra glucosa, la lactosa, que está formada por glucosa y galactosa, este es el azúcar de la leche, la sacarosa, que está formada, o sea, el azúcar de la mesa, que usamos común y corriente, por glucosa más fructosa. Y cuando se unen en varios monómeros de estos, se llaman polisacáridos. Entonces, aquí vemos. Y tenemos una estructura también típica de ellas. Bueno, esta es una parte lineal. Realmente los carbohidratos son lineales cuando tienen estructuras cortas, o sea, de 3 carbonos, 4, pero ya no son lineales cuando tienen más de 5 átomos de carbono, como es el caso de esto que tiene 6, pero pueden permanecer lineales siempre y cuando no estén en solución. O sea, cuando no están en solución, muy probablemente vamos a encontrar estructuras de estas de 6 átomos de carbono lineales. En este caso, vemos aquí, esto es una cetosa. Antes del último grupo hay un grupo cetónico que está inverso acá, que es la unión a un carbono de este oxígeno, formando este grupo carbonilo allí. Y aquí están las cetosas en la parte, las aldosas, perdón, que es este grupo que está en la parte terminal, y es en el caso de la glucosa. Esta sería una fructosa y esa sería la glucosa. Y aquí tenemos monosacáridos, que es la unidad fundamental. Dentro de esos tenemos ejemplos: la glucosa, la galactosa y la fructosa, que está el azúcar común y corriente que consumimos en la mesa, es la galactosa, la de la leche, y la fructosa, el azúcar de las frutas. Muy importante empezar a identificarlas, porque estas van a ser base para las vías metabólicas que vamos a ver mucho más adelante. Y los disacáridos, pues, son las uniones de estas bases para formar unas moléculas, entre las cuales vamos a tener la sacarosa y vamos a tener la lactosa. Y los oligosacáridos, en este caso vamos a tener las maltodextrinas y la rafinosa, que son
unidades hasta menores de 10 monómeros unidos por enlaces glucosídicos. Y los polisacáridos, como en el caso de la amilosa y la celulosa, son polisacáridos de cadenas largas que están unidas, que cambian, ya sea 1,4 o 1,6, el tipo de uniones que se realizan entre cada uno de los átomos. Eso quiere decir entre el carbono 1 de un átomo de una molécula de azúcar con la siguiente glucosa, que puede ser en el carbono 4 o 6. Dependiendo de eso, va a haber un enlace mucho más consistente. Nosotros consumimos almidones, lógicamente sí, pero no consumimos celulosa. O sea, nosotros no somos capaces de degradar la madera, por ejemplo. Entonces, eso es muy importante que ustedes lo tengan. ¿Quiénes degradan la madera? Algunos microorganismos que están en el estómago o en el tracto digestivo o unos insectos que son capaces de cortarla y que la llevan. Nosotros estamos a veces sentados sobre esas moléculas, o sea, todo lo que está hecho de madera. Y dentro de estos carbohidratos simples, esto es como parte de lo que ustedes tienen de identificar allí, vemos la fructosa, la lactosa, la maltosa, la sacarosa. Esto de la tarea para que ustedes empiecen ya a sacar cuáles son las azúcares que están allí. De los alimentos, entonces muchos de estos son edulcorantes. ¿Qué quiere decir eso? Que dan ese sabor dulce al paladar, y están presentes en alimentos como dulces, bebidas, carbonatadas, jarabes de maíz, jugo de fruta, miel, azúcar de mesa. Ahí están ellas. Y hay un poco de carbohidratos complejos de 3 o más azúcares que se pueden llamar oligosacáridos, como ya los dije anteriormente. Y dentro de esto vamos a tener celobiosa, rutinulosa, amilosa. Algunos de estos tienen, como en el caso de alimentos de la manzana, que están en la manzana, en las espinacas, dan sensaciones de dulce, o sea, son edulcorantes, pero no son calóricos. O sea, ¿qué quiere decir eso? Que no entran a ser parte de un proceso metabólico, simplemente es la sensación, y algunos se usan en la industria de los alimentos nada más con este fin. Y los polisacáridos, que incluyen las patatas, los garbanzos, allí vamos a encontrarlos y son carbohidratos complejos. Entonces tenemos principalmente la celulosa, hemicelulosa y las pectinas. Esta tablita me parece muy importante porque ayuda como a complementar esa búsqueda o mejor dicho, esa selección que ustedes tienen que hacer de los azúcares, y aquí hablamos de 1 y 2, o sea, los que son monosacáridos y los disacáridos. Pero aquí me los está discriminando diferente. Aquí me dice que los monosacáridos, ya dijimos, la glucosa, la fructosa, los disacáridos, la sacarosa, la lactosa, la maltosa y la trealosa. Esos son disacáridos. Y hay otro que son polioles o azúcares con alcoholes. Tenemos el sorbitol, que todos estos son utilizados como edulcorantes: el manitol, el latitol, el xilitol, el eritrotol, el isomat o isomatiol, que es un azúcar deshidrogenada, el matitol y las maltodestrinas. Entonces, estas están ubicadas entre esta clasificación que se conocen como azúcares alcohol, o alcoholes de azúcares, o poliloles. Y tenemos esto que es muy importante, que son los oligosacáridos de 3 a 9
Estos son carbohidratos de cadena. Aquí tenemos entonces esto que se llama malto-oligosacáridos glucanos, o sea que son enlaces glucanos, o sea, enlaces de glucosa uno detrás del otro, y estas van a formar algo que se llaman las destrinas, que también ustedes las han escuchado hablar por ahí cuando están en una clínica y ven que le están colocando a un paciente el suero, ahí van destrinas, que son como esa carga de energía inmediata para que un paciente se recupere. Y aquí hay otro oligosacáridos distintos al glucano, o sea que no tiene este tipo de enlaces, y algunos son muy importantes, también son edulcorantes, pero también se está trabajando con esto, digamos, en fibras para animales, en el cual se le puede dar cierta cantidad de otras sustancias como proteínas, pero que van acompañadas y dan como esas, a pesar de que digamos que en el caso de los pollos ellos no perciben un sabor dulce como el que nosotros percibimos, o no tienen esa preferencia, pero sí, sin que estén en grandes concentraciones, ellos pueden percibir ciertas cantidades, y entonces estas sustancias dan esa característica como de edulcorante, pero no tienen esa propiedad de ser energéticos. O sea, a la hora de la verdad, lo que quiere decir es que no se van a acumular, o sea, si no se gastan, no se van a acumular, y por tanto no se va a engordar, que es lo que se quiere evitar hoy en día con esto. Y aquí tenemos almidones. En el caso de nosotros tenemos la amilosa, muy importante, la amilopectina. Nosotros fuera de las grasas acumulamos almidones que digamos que en un momento dado son utilizados como una reserva para evitar eso que dije anteriormente, que de pronto nos desmayemos porque o no hemos comido o sencillamente no tenemos un recurso. Este tipo de almidones pues son de los que se toman. Y hay otros que son alfa-glucanos, que son estos donde está la celulosa. También en muchas de estas fibras se utilizan como dietarias. Cuando ustedes las ven, sobre todo en las cajas de los cereales, allí van a estar, porque no van a ser absorbidas por el organismo. Entonces, eso es muy importante. Y aquí hay otras como los beta-glucanos, los glucanos, las gomas, los mucílagos vegetales y los hidrocoloides, que sirven también de estructura, digamos, en algunos organismos animales y también vegetales. Entonces, esta clasificación de aquí es un poco distinta, pero digamos que es muy completa a su vez, porque me permite saber de alguna manera de una vez parte de la función, que es lo que me están preguntando. Bueno, chicos, básicamente esta transparencia es lo que quería decirle. Bueno, aquí hay una parte lineal que se conoce como feature, que es la configuración de feature. Se da en triosas, en tetrosas, pero yo le decía que también se puede dar en otras. Pero en solución, las pentosas y las hexosas forman anillos. Entonces, esto termina formando una ciclación. ¿Y qué se va a unir? Se va a unir este carbono, que es el carbono anomérico de 1, con la estructura de este carbono, que es el carbono 6, especialmente este oxígeno, que hace parte de un grupo de hidroxilo y forma esta estructura que es cíclica. Aquí vemos el caso de la glucosa. Bueno, aquí hay algo que es muy importante,
y que me llama, bueno, la glucosa, la alfa glucosa y la beta glucosa, ya ahorita lo vamos a ver con qué está relacionado, aunque en el trabajo no preguntan nada de eso, sí me gusta ir dando otras pautas para que ustedes las tengan. Esta es una glucosa en estado lineal y esta es en estado cíclica. Aquí vemos el grupo aldehído. Aquí en el caso de la fructosa vemos el grupo cetónico que hace parte y vemos la estructura cómo queda cuando cierra. Esta es la galactosa, que es parte de ese azúcar de la leche. Y vemos que esta galactosa es muy similar realmente aquí a la glucosa. ¿En qué difiere? Difiere en la orientación que se da en algunos de los carbonos, especialmente aquí, del 1, 2 y 3, el 4 cambia la orientación de ese grupo OH, que está a la derecha, pasa a la izquierda. Ahorita vamos a ver, por lo menos les voy a decir por qué esto es tan importante, digamos, no solamente en los carbohidratos, sino en los aminoácidos, y ustedes van a encontrar un tipo de nomenclatura en los libros, pero cuando ya la vean van a entender un poquito en qué consiste. Y aquí me está hablando de todas las aldosas que hay, gliceraldehído, ribosa, glucosa, galactosa, y las cetosas, donde vemos aquí hidroacetona, ribulosa y la fructosa. Dígame. Bueno, ¿hay alguna pregunta? Escuché un micrófono. Bueno, no sé si tengan alguna pregunta hasta ahí o todo es claro. Bueno, sigamos entonces. Listo. Entonces, esto hasta aquí es muy importante que ustedes lo tengan. Creo que lo que ya han hecho parte de ustedes de esa lectura. Y esto se lo quiero dejar ya, creo que terminamos con esta. Esta es la tarea que ustedes tenían, se me olvidó quitar eso. Y listo. Aquí tenemos esto que es muy importante, digamos, para la comprensión y tal vez el día de mañana cuando estén en alguna empresa o estén o trabajando con algún complemento dietario o alguna cosa, o estén trabajando con algún medicamento, lo van a tener que entender. Y resulta que hay algo que se llama enantiómeros, que son isómeros que literalmente ustedes van a encontrarlo como isómeros que tienen imágenes especulares entre sí. El ejemplo más clásico que ustedes van a encontrar es las manos. Cuando ustedes colocan la palma de su mano derecha con la palma, viendo la palma de su mano izquierda, va a darse cuenta que a pesar de que tienen la misma estructura, los mismos dedos y todo lo mismo, no se superponen. Lógicamente, si yo los coloco así como aplaudiendo, sí, pero en este caso, digamos que el derecho de la molécula va a ser que usted vea su palma y colocar otra palma encima de esa palma. No van a coincidir, a pesar de que tienen la misma cantidad de átomos, la misma cantidad de ¿qué? De grupos funcionales, todo es igual, pero no van a coincidir. Estos se llaman enantiómeros y juegan un papel muy importante digamos que en los procesos de alimentación, incluso en los procesos médicos. ¿Por qué? Porque hasta hace muy poco, hasta hace un siglo fue que se conoció esto y todavía se está trabajando y se está tratando de entender qué es esto. Resulta que esto es un polarímetro
Aquí colocamos una muestra de una solución de azúcar en este repositorio. Vemos la luz polarizada a través de unos lentes. Aquí está la fuente lumínica y yo soy el observador. Aquí hay una rejilla y esta luz que atraviesa este tubo, este recipiente, va a rotar unos grados a la derecha o a la izquierda. Entonces, ¿de qué depende? Depende de los azúcares que encuentra allí. Si hay gran cantidad de azúcares que hagan rotar la luz a la derecha, lógicamente va a rotar a la derecha. Y si hay gran cantidad de azúcares que roten a la izquierda, va a rotar a la izquierda. Y si hay una proporción igual de azúcares, muy probablemente no va a rotar hacia ningún lado. Esto tiene unas implicaciones grandísimas desde el punto de vista metabólico, porque digamos que aquí nos dice que una molécula quiral hace girar la luz a la derecha y se conoce esta molécula como destrorotatoria. Y a esto se le da el nombre de el signo más. En este caso, aquí es de glucosa, o en algunos casos usted va a encontrar no de glucosa porque la está girando a la derecha, sino va a encontrar un símbolo más que también significa que la está girando a la derecha. Y va a encontrar una glucosa que está girando a la izquierda, se llama levogiro, y es un símbolo menos. O vamos a encontrar el símbolo menos o la letra L que giró a la izquierda. En la naturaleza, nosotros dentro de nuestro proceso metabólico, las moléculas que giran hacia la derecha, en este caso de glucosa, son las que se metabolizan. Las que se giran a la izquierda no se metabolizan. Nosotros no somos capaces de metabolizarla. O sea, ahorita hay una ciencia grande en entender esto y sobre todo que se está aplicando a gran cantidad de la industria de alimentos y de los fármacos para comprender esto. Y no solamente se trata de estas azúcares, sino también los aminoácidos. Los aminoácidos que nos conforman son los que giran a la derecha, los que giran a la izquierda no nos conforman. Algunas bacterias son capaces de tomarlo. Y ya para finalizar esta parte, vamos a tomarnos 10 minuticos más. Vamos a hablar rápidamente aquí de lo que son, digamos que los aminoácidos, y dentro de ellos vamos a hablar de los alfa aminoácidos. Y es muy importante, así los vamos a conocer porque van a contener este grupo, que es un carbono alfa, y aquí vemos un grupo que es un grupo amino, y aquí vemos el grupo carboxilo, que es este doble enlace al carbono y un oxígeno con el cual se va a unir. Aquí va este grupo alfa, además va a tener un hidrógeno y una cadena lateral R, que es variable y que da, esta cadena lateral R es la que le da, digamos que esa característica particular a cada uno de los aminoácidos. Entonces, es muy importante y a nosotros como seres vivos nos conforman 20 aminoácidos específicos. Algunos de ellos los llamamos esenciales porque no somos capaces de producirlo con los nutrientes que tomamos, sino tenemos que tomarlos completos, armados, toda la molécula completa a través de los alimentos. O sea, nosotros nuestros procesos metabólicos no los somos capaces de producirlo. Y son 20 aminoácidos. Entonces, ¿hay 20 aminoácidos en la naturaleza? No. La respuesta es no. Existen muchos más aminoácidos que
que pueden ser hasta 300 o más aminoácidos que se han descrito, pero que en la codificación o sea, la forma de las proteínas, nada más está constituida, todas las proteínas que nos conforman, todas, llámense proteínas estructurales, llámense hormonas, como en el caso de la insulina, que es un tipo de proteína, llámense lo que sea, enzimas, son formadas por estos aminoácidos que están acá, en un orden que, ¿quién lo dicta ese orden para que se formen? Lo dicta la información que está contenida en los ácidos nucleicos. Entonces, de ahí es muy importante que ustedes empiecen como a tener esa parte total como para que vean que lo uno no está desconectado de lo otro. Y aquí hay una clasificación como global. Bueno, en algunos libros vamos a encontrar varias clasificaciones. Aquí nos dicen que son aminoácidos no polares, pero básicamente aquí nos dicen que lo están colocando en dos grandes grupos. Uno que son estos aminoácidos aromáticos, como en el caso de la fenilalanina, la tiroxina, el triptófano, o en estos aminoácidos que son alifáticos, o sea, que tienen una cadena carbonada a lo largo de ese grupo R. Y está la glicina, la valina, la leucina, la isoleucina y la prolina. Muy importante empezar a entender esto porque estas propiedades, que sean polares o no polares, permiten ese orden en el que se ensamblan en las proteínas que tengan afinidad o no con el agua, principalmente. Aquí hay otro tipo de aminoácidos que se llaman hidrofílicos. Estos tipos de aminoácidos polares pueden dividirse en tres, unos que son ácidos, otros que son básicos, y otros que no van a tener carga. Los básicos, estos son los básicos en el caso de estos, como la lisina, la arginina y la histidina, son básicos. Hay otros que son ácidos, como el ácido glutámico o el ácido aspartico. Y los que no tienen carga, como este de la serina, la treonina y la cistina. Entonces, muy importante empezar como a diferenciarlos. Aquí, en esta tablita que vemos al lado derecho, vemos los tipos de aminoácidos, cómo se consideran, polares con carga, ácidos y básicos. Y es muy importante empezar a entenderlo todo en el conjunto, porque ustedes van a ver aquí el aminoácido y van a ver una serie de valores de esto que es la parte del carboxilo, y aquí está la parte amino y tiene unos valores que son relacionados con la carga cuando están en solución. Y hay unos valores que es el conjunto de las dos cargas. En este caso, las dos, y me dan estos valores. Esto está relacionado con algo que se llama el punto isoeléctrico, que es el que vamos a ver mucho más adelante. Y por último, ya para terminar esta parte, vemos que así como dijimos que la unión de los carbohidratos se hace a través de enlaces glucosídicos, aquí vemos el enlace amino, que es el que se realiza entre un grupo, en este caso que es un grupo carboxilo con un grupo amino, y se va a liberar una molécula de agua en esta unión. Aquí vemos parte de la misma estructura y aquí vamos viendo cómo se va
creciendo una cadena. Estas son las cadenas laterales R, que son las que dan las características a cada una de estos aminoácidos, y también esas cadenas laterales van a permitir que cuando estén conformando estas proteínas, las mismas tengan unas orientaciones que pueden ser una estructura primaria, una estructura secundaria o una estructura terciaria o una estructura cuaternaria o tridimensional. Entonces, eso era lo más importante del tema que traía hasta acá. No sé qué preguntas tengan hasta acá. Si ha sido claro, pues los escucho. Sí, profe, ha sido claro hasta el momento lo que ha indicado, pues, de lo que se basa el trabajo. Bueno, esa era la idea, que esto no fuera como decirles hay que hacer esto, ¿no? Sino que fuera como el soporte para hacer lo que ustedes ya como conocen de la guía y lo que está plasmado allí. Esta grabación quedará para compartirlas. Les agradezco entonces el listado, perdón por insistir tanto, pero es que es muy importante. Y a sus correos, al correo que dejaron allí registrado, les estaré enviando para que hagan la evaluación de este CIPAS, porque también nos piden que lo evalúen, si es efectivo, si no es efectivo. Entonces, todo eso ustedes tienen que empezarlo a verlo, uno, porque es parte del proceso de formación de ustedes. Bueno, chicos, si no hay ninguna inconveniente o alguna pregunta o alguna duda o alguna, pues dejamos hasta acá y continuamos el próximo viernes a la misma hora. Y vamos a trabajar los otras dos biomoléculas que tenemos pendientes y seguimos haciendo, voy a tratar de tener ejercicios, digamos, que integren todo para que ustedes vean que no hay nada desligado. Y mírense en ustedes mismos los perfectos que son y no habrá nada desligado de ustedes. A todos ustedes les deseo una buena noche. Muchas gracias, tutor. Igualmente para usted. Igual, profe, que esté bien. Muchas gracias.